es esta delicia? ¿Qué es esta ricura? ¿Qué es esta deliciosura? Esto de volvernos a encontrar es una alegría muy grande para mí, de verdad que no se imaginan lo que yo disfruto de compartir con ustedes estas enseñanzas, estas experiencias, estas historias y cada cosa que nos va ocurriendo, porque yo creo que a todos nos ayuda a ir avanzando, a todos nos ayuda a seguir construyendo esa cantidad de sueños que hemos venido sacudiendo, despertando para lograr hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Así que estoy muy feliz de volver a empezar. Ese es el tema precisamente que se me ocurrió para esta noche, porque de verdad que yo creo que es algo muy propicio. A veces cuando terminamos ciclos y cuando empezamos, por ejemplo, el nuevo año, o cuando salimos de un trabajo y nos dedicamos a otra cosa, o cuando terminamos una relación y empezamos a encontrarnos con la vida distinta y diferente que nos empieza a presentar una cantidad de posibilidades, pues es maravilloso, pero nos quedamos en ocasiones un poco abrumados sin saber, bueno, de qué manera vamos a enfrentar esto, de qué forma vamos a seguir entonces avanzando en este proceso y de qué manera vamos a ir construyendo cada uno de nuestros capítulos de la vida que en verdad reclaman nuestra presencia. Así que estoy muy feliz de volver a encontrarme con ustedes. Cuéntenle el chisme a mucha gente más para que muchos se enteren de este live que estamos haciendo hoy, porque yo creo que es muy bonito volver a encontrarnos. A veces nos encontramos expresiones como esas que estoy viendo ahí, qué tan duro que fue el año pasado, qué tan complejo que pinta este año que viene, qué tan difícil pinta todo el panorama que nos estamos encontrando, y entonces empezamos a contagiarnos de una serie de emociones tóxicas, a veces muy complejas, que nos evitan seguir avanzando con certeza hacia los objetivos que nos hemos fijado. Así que hoy vamos a encontrar una serie de herramientas que nos van a permitir a todos y cada uno de nosotros rediseñar nuestra vida para seguir avanzando, pero no de cualquier manera. Se puede avanzar de muchas formas, pero no de cualquier forma, y por eso es la intención que tenemos en este encuentro hoy, para poder de verdad empezar a generar esto de volver a empezar, pero con una serie de tips o cosas que nos pueden ayudar de una manera certera hacia el objetivo de lo que nos hemos fijado. Primero que todo, para volver a empezar es necesario tener un autocontrol, es decir, volver a ser nosotros los dueños de las riendas de ese carruaje que nos está tirando, que se llama la vida. Y entonces ocupamos un vehículo, ese coche que está tirado por unos caballos, pero somos nosotros el alma de esto que está haciendo que podamos avanzar en una dirección o en otra, y para eso tenemos que tener absoluta y total claridad de que nosotros somos los que manejamos las riendas y de que esas riendas están a nuestra disposición para que al final, cuando ya realmente hayamos hecho el esfuerzo adecuado, podamos encontrar que los frutos que estamos recolectando son el producto de eso que nos fijamos desde muy temprano. En ese orden de ideas es muy importante volver a contar con cosas como la familia, por supuesto, la familia que tiene que extenderse mucho más allá de nuestra familia biológica, porque a veces nuestra familia está representada también por ese núcleo de personas y de amigos que se acercan a nosotros con un propósito loable, noble, bondadoso, claro, transparente, y que nos permite entonces avanzar en dirección de eso que nosotros estamos queriendo lograr, para poder encontrar a través de esos objetivos una sensación de plenitud, de alegría inmensa, de felicidad, de esto de que nos podamos sonreír y encontrarnos, así sea en un encuentro como estos, y así no nos podamos palpar, sabemos que nuestros corazones están latiendo a un ritmo específico y que nos permiten seguir de nuevo volviendo a sacudir ese atrapasueños que nos permite, insisto, ir en una dirección muy propicia. En ese mismo orden de ideas, entonces, ocurre una cosa, y es que cuando vamos a volver a empezar tenemos que tener una cosa fundamental en mente siempre, y es que ante todo debemos priorizar nuestra salud. Ojo, porque nos dan muchos tips de salud,
Todos los días ustedes están escuchando a través de las redes, a través de su médico, a través de sus mentores, algunos tips para la salud y realmente son importantes, pero de nada sirven si cada uno no pone su grano de arena y entonces realmente empieza a hacer el aporte que le corresponde y realmente empieza a darse cuenta de que en verdad para poder encontrar una salud sostenible es necesario tener una serie de factores en cuenta. Por ejemplo, realizar movimientos que nos permitan a nosotros activar nuestro cuerpo físico de una manera que ese ejercicio esté recordándonos que la vida tiene que ser dinámica y cambiante y que por lo tanto es necesario, insisto, movernos, realizar ese ejercicio, además porque nos obligamos a respirar profundamente y esa respiración activa nuestra energía de reserva, nuestra energía ancestral, lo que se conoce también como la energía reticular, y eso ya es muy significativo. Miren, hoy veía a un niñito en la consulta que me encantó verlo porque realmente, claro que todavía se vale, un feliz año para ti también. Realmente cuando uno encuentra ejemplos de vida como estos es absolutamente fascinante. Es un niño que no ha cumplido ni siquiera el año de edad. Es un niño que tiene lo que se llama una microtia y es que el pabellón auricular no se alcanza a desarrollar adecuadamente y está recogidito y posiblemente generando algún tipo de sordera de transmisión, como se conoce, es decir, una disminución de la agudeza auditiva. Y esto generalmente se debe a que hay algún tipo de alteración en el riñón. Frecuentemente cuando hay alteraciones en el riñón, recordemos que los órganos de expresión del riñón son los huesos y los oídos. Así que una malformación en el pabellón auricular en medicina nos hace pensar con cierta frecuencia en que puede haber algún tipo de alteración en el riñón, en el órgano riñón como tal. Este niño, ustedes no se imaginan la alegría que mostraba. Yo le decía a la mamá, es que este niño respira nobleza, respira una cosa muy rica y hace que uno se sienta feliz con este niño. Y me di cuenta muy rápidamente que el niño no está sordo, sino que realmente tiene una disminución de su agudeza auditiva, pues porque claro, hay un factor mecánico que literalmente no generó la perforación de los conductos auditivos, entonces evidentemente se altera esa circulación de los elementos externos que nos van a permitir luego estimular a través del nervio de la audición y llevar esa información hacia las cortezas temporales, que es donde normalmente nosotros captamos lo que estamos oyendo y empezamos a procesar. Por eso ahí muy cerquita también está el área del lenguaje. Es decir, necesitamos escuchar para desarrollar un lenguaje. Y yo veo que él ya empieza a desarrollar un lenguaje y eso es altamente esperanzador porque eso nos dice a nosotros realmente está escuchando algo. Pero entonces les traía este ejemplo a colación porque en verdad uno empieza a darse cuenta de qué tan importante es la salud con la que vinimos dotados, pero qué tan importante es que también nosotros podamos ayudarle a otros que tienen algún tipo de limitaciones y que empiezan a mostrar ese tipo de manifestaciones. Qué rico saludarte, Giovanni, colega queridísimo. Un abrazo para ti y para todo ese cartel de Bogotá. Qué bueno. Entonces, felices de que estemos compartiendo en estas cosas. Ese niño, a pesar de no oír completamente bien, estaba jugando y divirtiéndose, pero me llamaba mucho la atención como cuando la mamá le hablaba como con musiquita, es decir, hola, y estaba haciendo ese tipo de cosas, el niño volteaba a mirar como quien dice, aquí esta música me está atrayendo. Y recordemos que el oído, así como el ojo se nutre de la luz y el color, el oído se nutre del sonido y por lo tanto el sonido, la música que por alguna circunstancia no está en este momento, nutre esas fosas renales, nutre el órgano riñón desde el punto de vista energético y de esa manera seguramente que vamos a poder disfrutar muchísimo de esa energía de reserva como se le conoce también. Entonces pensemos en esto. Ahorita mencionábamos a la familia como esa red ideal que nos soporte en un momento determinado. ¿Se imaginan qué sería de este niño sin la presencia de unos padres amorosos, comprometidos en el desarrollo del niño? Yo es que me quedo muy sorprendido. Recientemente me tocó ver el parto de una vaquita en la finca, una pequeña
tierrita que yo tengo, y me impresionaba sobremanera cómo después de un embarazo muy parecido al humano en cuanto al tiempo de duración, 9 meses, nace una vaquita, una ternerita, y media hora después, es que ni siquiera la media hora después ya está puesta en pie, está dando los primeros pasos, está buscando cómo alimentarse de su mamá, pero apenas media hora después. Nosotros somos absolutamente indefensos si no están nuestros padres ahí o nuestros acudientes a la mano, y fíjense todo lo que nos demoramos para ponernos en pie, cerca de 10, 11 meses, 12 meses inclusive, y entonces fíjense que estas cosas nos están diciendo a nosotros que tenemos que sortear una serie de dificultades, y ese es tal vez el costo de que hayamos desarrollado un lóbulo frontal, un lóbulo que nos permitió tomar conciencia de nuestra existencia, un lóbulo que nos permite tomar decisiones con claridad, un lóbulo que nos permite proyectarnos a futuro con decisión, con optimismo, con determinación, con todo esto que implica la disciplina de seguir adelante, y eso tiene un costo. Porque ya no se trata de manejar solamente un cuerpo físico, sino de manejar ese mundo de las ideas y de los pensamientos, de manejar la creatividad, de manejar todo eso que nos permite avanzar, y eso es lo que permite que, si queremos volver a empezar, tengamos que entender que esa parte de la salud es fundamental y que por lo tanto nosotros somos responsables de ese descanso, de esa atención plena que podamos brindarle a nuestra existencia, de una alimentación adecuada, de unos ritmos de ejercicio adecuados, para poder después poner todos esos atributos al servicio de la humanidad. Es allí entonces cuando nuestros talentos, nuestras pasiones, nuestras necesidades empiezan a salir a flote y nos dicen: vale la pena estar aquí, vale la pena volver a empezar, insisto, no de cualquier manera. Esto también implica una cosa muy bella, y es la necesidad de recuperar la vida como una aventura, como eso que debe tener un factor sorpresa, como eso que debe tener una cantidad de gozo y de diversión que ni siquiera nosotros sospecharíamos, y eso a su vez nos permite entonces, a través de esa aventura que estamos redescubriendo, encontrarnos con otros que también están buscando su propia aventura, y en ese encuentro empezamos a crear una cosa fundamental: los vínculos. Imagínense una neurona por aquí solitaria, ¿sí? Esa neurona empieza a elaborar un comportamiento determinado porque digamos que a través de una neurona en espejo generó una respuesta frente a algo, o simplemente porque descubrió algo que en el exterior estaba, o porque se encontró con que los órganos de los sentidos le estaban enviando una información, y entonces esa neurona especializada, por ejemplo, en el área motora, o en el área del lenguaje, o en el área de la escucha, o en el área de la visión, le está diciendo a ese cerebro: oye, es necesario que con otros disfrutemos esta aventura. Y entonces esa neurona empieza a generar lo que se llaman sinapsis, conexiones entre una y otra celulita del cerebro, y esas conexiones son las que van a hacer que se diferencien perfectamente en las funciones que tienen que llevar a cabo, y esas neuronas van a hacer entonces que vayamos creando nuevos circuitos, que vayamos estimulando nuestra creatividad, que nos vayamos proyectando con alegría y con certeza, y que empecemos a crear nuevos vínculos, eso tan importante. Y esas conexiones sociales empiezan desde ahí, desde que esas conexiones en sociedad que hicieron también esas neuronas, esas células del cerebro, nos permitieron volver a conectarnos a su vez con ideas inspiradoras, con ideas que se salen digamos, de lo corriente y lo cotidiano, para poder realmente empezar a encontrar una especie de mastermind, es decir, de un grupo selecto con el que nos vamos a conectar. Así como esas neuronas, por ejemplo, del lenguaje, se conectan en una zona del cerebro que se llama el área de Broca o el área de Wernicke, que son áreas de comprensión y expresión del lenguaje, así como esas neuronas necesitan una conexión específica y una selectividad muy importante que les dice: necesitamos conectarnos con esta y con esta neurona. Asimismo, lo vamos haciendo siempre que queremos volver a empezar. Entonces, si yo quiero volver a empezar,
pero de verdad comprometido con mis sueños y con lo que estoy proyectando hacia futuro, yo tengo que empezar a seleccionar ese grupo de personas que me van a permitir aportes nuevos, que me van a permitir hilar mis ideas y pensamientos para que al final entonces obtengamos los logros que necesitamos en búsqueda de eso que nos estamos proponiendo. Es decir, que allí estamos encontrando nuestra capacidad de hacer del trabajo algo sagrado. ¿Por qué? Porque tiene un propósito, y si ese propósito es conjunto, pues mejor aún, porque estamos potencializando enormemente las cosas. Volver a empezar significa ser conscientes de que necesitamos ese núcleo, ese grupo que nos abraza y al que abrazamos para poder realmente ser lo suficientemente productivos. Así que esos vínculos empiezan con conexiones sociales, pero conexiones de conciencia, con la capacidad de empezar a dejar las creencias limitantes a un lado y empezar a enterarnos de algo fundamental, que es el desarrollo personal. Definitivamente hemos maltratado mucho esos términos: desarrollo personal, crecimiento personal, y entonces ya cualquier cosa se confunde con crecimiento personal, y obviamente encontramos mucha basura en los medios, en algunos libros, en algunas cosas que en verdad realmente no están aportando nada, y se nota que fueron creados simplemente con un interés mercantilista y que realmente no nos permiten avanzar con seriedad. Sin embargo, cuando ya nosotros hemos empezado a construir esas redes de apoyo en nuestro cerebro, empezamos a adquirir una cierta capacidad de hacer de nuestra vida una especie de meditación activa. Aquí dicen: me jubilé de mis hijos, jaja, ya no sé qué hacer con tanto tiempo libre. Eso me encanta. El mayor de los tesoros que puedes tener en este momento en tu vida es contar con tiempo. A veces el tiempo lo que está haciendo es esperando que tú te dispongas para que realmente definas hacia dónde quieres enfocar tus sueños, enfocar tus propósitos, y de esa manera brindarte la oportunidad de empezar a rescatar todo eso que no pudiste hacer mientras tenías esa función de mamá. Es decir, cuando eras mamá y estabas empezando a criar tus hijos, siempre estabas pensando: Dios mío, es que no tengo tiempo para mí, es que no puedo volver a recuperar ese hobby que tenía, no puedo volver a realizar esa acción que tenía porque simplemente no tengo tiempo. Y ahora que lo tienes, dices: ¿y ahora qué hago con tanto tiempo? Esto me encanta. ¿Cómo eliminar ideas y emociones limitantes? Lo primero, entendiendo que todo, absolutamente todo es posible, que los que tenemos limitaciones somos nosotros, es decir, que nosotros, desde que fabricamos nuestras ideas y pensamientos, ya estamos casi generando un decreto que nos permite avanzar o no en un sentido determinado. Hagamos entonces esto de convertir la posibilidad de los errores en oportunidades. Cuando cada uno de nosotros se da cuenta de que es delicioso cometer errores, yo es que me gozo a mí mismo porque a veces cometo unos errores que digo: wow, esto es impresionante, ¿cómo es posible que después de tanto esté haciendo esto o esto de esta manera? Y me impresiona muchísimo, pero no me echo a llorar, sino que al contrario, me lo gozo, de verdad que en serio empiezo a darme cuenta de lo vulnerable que soy, de que tantas cosas tengo que empezar a cambiar para poder generar esos movimientos de mi personalidad, de mi estructura física, y entonces evito de esa manera el cansancio para irte respondiendo esa pregunta. Y entonces, en verdad, cuando yo gozo, cuando yo disfruto, cuando encuentro el factor sorpresa, no hay tiempo para aburrirse, no hay tiempo para empezar a sentirse aturdido ni cansado físicamente, porque lo que te mueve es la pasión, y la pasión está regulada por una molécula muy importante que es la dopamina, y la molécula es la que te empuja a hacer cosas nuevas y de manera diferente. Entonces, importante, volver a empezar entendiendo que los errores son perfectamente asumibles e incluso por momentos deseables, porque de esa manera vamos a apreciar realmente el trabajo que estamos haciendo en nuestro día a día. Hay una cosa que siempre me preguntan al principio del año: bueno, ¿y cómo conseguir el dinero que yo necesito para poder vivir tranquila y para seguir avanzando sin ningún tipo de dificultad? Evidentemente existen muchas técnicas, y con Jaiber lo hemos visto por aquí en muchos de nuestros lives,
Y entender el dinero como una herramienta para alimentar tu vida es fundamental. Entender el dinero como esa parte del dharma, de los propósitos que también tenemos que tener, pero también saber ese estado de suficiencia que nos permita no esclavizarnos del dinero, no ser esclavos de eso que hemos conquistado en un momento determinado, sino fijar una especie de objetivo de ingresos que nos permita además disfrutar de otras cosas, porque si no, pues entonces ¿qué sentido tendría esto que estamos diciendo? Ojo a esto. Doctor, toca yo con yo porque nadie tiene tiempo para compartir, pues maravilloso. Si tienes tiempo para el yo con yo, eso es lo que más le pido yo a la vida. En estos días, este fin de semana justamente me subí solo para ese espacio que tengo ahí en el campo y ustedes no se imaginan lo que yo disfruto. Es ahí cuando puedo leer todo lo que quiero leer, es ahí cuando quiero escribir y entonces escribo, es ahí cuando preparo una conferencia que tengo para una empresa, es ahí cuando yo toco mi guitarra, es ahí cuando escucho la música que hacía rato no podía escuchar y distinta a la que escucho todos los días de relajación en el consultorio, y es ahí cuando yo empiezo a cantar conmigo mismo, empiezo a bailar conmigo mismo, empiezo a sorprenderme de las maravillas que hay a mi alrededor, disfruto del amanecer plenamente. Cuando empiezo a ver los primeros rayos de sol, yo digo, ¿qué es esta maravilla que podamos contemplar esto tan precioso? Hoy veía una chica que vino a la consulta porque, bueno, primero estaba un poco tensionada, ansiosa porque terminó su profesión. Es una chica muy joven, de unos 23 años, pero aún no empieza a trabajar, aún no empieza a explorar el mundo laboral, pero rápidamente empecé a comprender por qué no estaba ocurriendo eso. Es decir, desde que entró sentí una especie de barrera de protección, casi nunca me miró a los ojos y eso solo ya me está diciendo hay una falta de contacto, y el contacto, vean, empieza por lo visual. ¿Vieron cómo el subconsciente me lo dictó? Entonces, de esa manera, esta chica lo que hace es que empieza a generar eso como una especie de protección, y evidentemente uno identifica cosas que tienen que estar ocurriendo y que seguramente están ahí incluidas en su subconsciente. Al final, la mamá me suelta una perlita muy interesante y me dice, doctor, yo lloré durante todo mi embarazo porque quedé en embarazo muy joven, porque tal vez no me sentía preparada para esa responsabilidad. Pues obviamente hoy adoro a mi muchacha y lo que sea, pero en ese momento, la mamá que era en ese momento no estaba feliz y obviamente fue un embarazo complejo, difícil. Y eso puede hacer que el subconsciente se llene de informaciones tóxicas que muchas veces hay que tratar de digamos que desvelar de una manera distinta para empezar a correr esa nube que tapa lo que hay allá más por debajo y hacer un proceso de regresión donde uno pueda ir al momento del embarazo mismo. Hay una cosa que en Sintergética hemos llamado los circuitos cooperativos y esto es bellísimo. En un caso como esos, yo puedo hacer que mi paciente que está en la camilla y a quien yo le estoy tomando el pulso y preguntándole a través del pulso muchas de sus circunstancias, pueda estar en ese momento en contacto con la mamá. Y en ese momento, si la mamá está tocando su brazo y se está llevando su otra mano al corazón, entonces yo puedo hacer que la mamá visualice el momento del embarazo, visualice las circunstancias que vivió, mientras yo tomo el pulso de la chica cuando la mamá está evocando esos recuerdos, y buscar, por ejemplo, en un recuerdo tóxico en el cerebro de la paciente, con algunas técnicas especiales, dónde se registró ese hecho. Entonces se pudo haber registrado aquí, 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 y en el área del cerebro que está comprometida y que yo detecto a través del pulso, yo puedo tomar una información, y casi es como cuando yo estoy en un computador queriendo cambiar la información que hay en un archivo determinado. Si yo logro hacer eso, entonces me doy cuenta que yo puedo modificar todo lo que nos está ocurriendo y lo que ya nos ocurrió, o por lo menos lo que significó en un momento determinado. Así que fíjense que esta cantidad de cosas se asoman como una posibilidad para yo explorar qué tipo de bloqueos puedo tener, y a lo mejor de los que no soy consciente, y de pronto algún otro miembro de la familia cercano puede hacerme caer en cuenta, mira, esto ocurrió en aquel
tiempo y esto puede ser parte de lo que me bloqueo. Por ejemplo, si yo encuentro que yo tenía una sensación de limitación y de escasez en lo económico y estaba preocupada siendo esa mujer porque a lo mejor mi hija o mi hijo no iban a tener un sustento adecuado o cómo iré a pagarles su educación o cómo iré a pagarles su sustento. Todo. Eso es una historia de escasez que se creó mientras en el vientre se estaba gestando un bebé que está recibiendo una información. Cualquier emoción que está viviendo esa mamá, el bebé la está absorbiendo perfectamente y es posible que pueda filtrarla y seleccionar, pero en otros casos simplemente no tiene las herramientas suficientes o no es lo suficientemente resiliente como para decir yo voy a vencer esas dificultades y entonces crece con un sentido de escasez. Y entonces no es extraño que, por ejemplo, un niño que fue concebido en estas circunstancias, a los 4 o 5 años llegan los amiguitos a la casa y le quieren echar, como me ocurrió en alguna ocasión, mantequilla a la arepa y el niño les quita la mantequilla corriendo porque cree que se va a acabar la mantequilla, o si la mamá sirve la sopa para él y sus amiguitos, él ve con angustia cómo le están sirviendo a los otros y de pronto se nos va a acabar el mercado y obviamente no son pensamientos lógicos de un niño de 5, 7, 8 años. No, por supuesto, en ese momento ellos están dispuestos a disfrutar, pero inmediatamente se retrotraen informaciones del subconsciente que dicen aquí hay escasez y tenemos que protegernos. Entonces, ojo con esto, porque si vamos a volver a empezar, tenemos que quitar una serie de bloqueos que han quedado en ese pasado y que es responsabilidad nuestra sanar esas heridas del pasado. Ojo, no ignorar el pasado. No se trata de eso, porque quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Estamos diciendo, es cambiar y resignificar ese pasado para aprovechar las dificultades que hubieras tenido en ese momento y convertirlas en una oportunidad para relanzarte y potencializar tus posibilidades y realmente esto es muy, muy significativo. ¿Qué otra cosa ocurre cuando queremos volver a empezar? Que tenemos que dar prioridad hacia los seres queridos. Esto es fundamental. A veces un niño está desesperado por querer compartir, por ejemplo, con su papá que está sentado en el sillón y resulta que ese papá está leyendo su libro o su periódico y entonces el niño le dice papá juguemos y el papá ya se empieza a ofuscar y entonces se le ocurre una idea y es que arranca una hoja del periódico, la rompe en varios pedazos y le dice al niño, bueno, esto es un rompecabezas, tienes que armarlo ya. Obviamente el papá cuenta con que el niño se va a demorar muchísimo rato en armarlo, pero resulta que en pocos segundos arma ese rompecabezas, obviamente tan complejo aparentemente. Entonces el papá se queda sorprendido y ¿cómo hiciste eso tan fácil? Papá, porque tú me entregaste esta página por este lado donde solamente había letras y letras y letras, pero por este otro lado había una foto de un caballo, por decir algo, entonces yo simplemente armé la figura del caballo. Y fíjense entonces cómo en ese momento de compartir con esa prioridad que tenemos que tener hacia los seres queridos, empezamos a aprender herramientas tan importantes, tan elementales, que aún los niños se convierten en verdaderos maestros. Un saludo para ti muy especial, Gustavo Villa, qué rico que estés por aquí también, saludarte, un abrazo gigante y lo mejor de lo mejor para ti este año también. Entonces fijémonos, cuando estamos poniendo prioridad hacia los seres queridos, no solamente nos estamos refiriendo a la familia, es que ese amigo necesita también de tu presencia o de esa llamada a tiempo que a lo mejor lo rescata de un momento de angustia o de esa invitación que tenían pendiente hacía tanto tiempo. Recientemente me vi con uno de mis grandes amigos con quien hice mi año rural y créanme, siempre que nos vemos es como si nos hubiéramos visto el día anterior y es muy bonito esto porque a veces pasan, como en este caso, un año literalmente sin que nos encontremos y nos veamos y dijimos, bueno, tenemos que vernos antes de que termine el año y finalmente eso fue de esa manera y nos encontramos y no se imaginan qué tanto disfrutamos de esos momentos porque son momentos de verdad de mucha alegría, de compartir recuerdos y cuando recordamos entonces estamos activando nuestra capacidad de memoria, estamos empezando a generar, insisto, esa lista de prioridades y de cosas que en verdad tenemos que empezar a recuperar. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando queremos volver a empezar.
hacer una lista de cosas, no que queremos hacer, por supuesto que eso es válido, pero también de cosas que ya no queremos hacer más o que queremos limitar por lo menos parcialmente. ¿Qué tal si empezamos a disminuir un poco el contacto con las redes? Y dejamos ese momento de las redes solamente para cuando estén las reflexiones con Alejo. Eso es muy importante, pero nos damos cuenta de que en un momento determinado esto empieza a absorbernos. El hecho de estar scrolleando continuamente y buscando en el Instagram esto y esto y esto y esto y aquello, y para acabar de ajustar resultan estos videos y me conectan con otros y con otros. De un momento a otro nos vemos realmente absortos en esto y realmente esto hace que, por supuesto, se nos robe mucha parte de nuestro tiempo útil. ¿Y qué tal entonces si en esa lista de cosas que queremos empezar a dejar de hacer incluimos menos tiempo en las redes y más en las redes, eso sí que nos soportan, las redes que nos vinculan desde el punto del contacto con los otros, de esto, de... Justo iba a desconectarme y vi el live y dije, pues después de esto, maravilla, me encanta, ahí sí te puedes quedar, qué maravilla. Entonces fíjense, sí, por supuesto que volver a empezar nos genera incertidumbre, por supuesto que empezamos en esa lista también, es perfectamente posible aprender a decir no, aprender a renunciar a las comparaciones porque siempre estamos encontrándonos insuficientes, aprender a renunciar a gastos innecesarios. Yo a veces me quedo sorprendido de cómo me voy para uno de estos almacenes y de estos que tienen tantas cosas y promociones y cosas de esas, y yo entro simplemente a ojear y después resulta que tengo un carro repleto de cosas que no necesito y digo, ¿qué es esto tan horrible? ¿Qué es esta compulsión? ¿Qué es estas cosas? Y en verdad uno empieza a darse cuenta que tiene que medirse hasta que llega a un punto donde dice uno, realmente no necesito nada más para ser feliz que lo que habita en mí y que las experiencias que las compraría todos por el valor que fueran, porque en verdad en eso yo creo que estamos de acuerdo todos los mentores hoy en día. Hoy en día la gente busca experiencias más que cosas materiales. Por eso nuestros jóvenes hoy quieren estar trabajando como nómadas digitales para poder desplazarse, irse a otros sitios, conocer nuevos lugares, nuevas culturas, nuevas costumbres, y eso sin duda implica que estemos cambiando nuestro disco duro. Por supuesto, una excelente manera también de invertir el tiempo es eso. Entonces, renunciar a estas redes para leer un poco más y conectarnos con esos libros maravillosos en que el autor está tratando de conectarse con nosotros. Esto es muy importante también. Fundamental, dejar atrás las limitaciones. Ya empezar a darnos cuenta de que en verdad las limitaciones salen a flote cuando nosotros aceptamos que las tenemos, pero cuando no, entonces salimos adelante y no tenemos ningún tipo de obstáculo ni resistencia. Otra cosa que tenemos que dejar atrás, digamos que asumir esa actitud de arrugar el ceño, de relacionarnos con demasiada seriedad con todos y empezar a gozarnos ese momento. Miren lo que ocurre con mi facies, con mi cara, cuando yo hago esto casi que les estoy cerrando las puertas y estoy poniendo una barrera. Pero cuando hago esto, inmediatamente la sensación cambia y es el sentimiento de acogimiento que tengo, y entonces de esa manera puedo empezar a abrir puertas. Así que esto cierra puertas, esto abre puertas. De esa manera, cada uno de nosotros empieza a darse cuenta de que tenemos, por supuesto, el derecho a tener altibajos, por supuesto, el derecho a sentirnos por momentos enojados con algo específico que nos está ocurriendo, pero no quedarnos en ese extremo del péndulo, sino permitir que estemos oscilando continuamente, y entonces realmente allí empezamos a cambiar todo lo que es, y es lo que estás diciendo allí, Alep, es reconciliarnos con un gesto, porque de esa manera podemos empezar a darnos cuenta de que podemos vivir, sentir y ser conscientes de la hora y el aquí. No, ustedes están terminando de dictar esta charla, eso me encanta. Ojo, liberarnos de los miedos y las incertidumbres. Es cierto que siempre estamos afrontando esto. Yo sé que más de uno en este momento está pensando,
en la situación de nuestros hermanos venezolanos, y entonces hay quienes dicen son unos cobardes que no se atrevieron a hacer nada más, otros dicen no, es que han sufrido mucho, es que no se pueden hacer matar, es mejor que tengan sus líderes vivos, otros dicen no, esto es una injusticia total, todas estas cosas que estamos viendo, pero de nosotros depende empezar a liberar esos temores, esas incertidumbres y empezar a crear certezas para que ese mundo real empiece a ser un poco más amable. Entonces, claro, es válido tener incertidumbres. Entonces, acá en Colombia, por ejemplo, pensamos, bueno, y si eso está ocurriendo allá, ¿qué puede ocurrir acá? Y empezamos a llenarnos de temores, de angustias, de ansiedades que, por supuesto, generan más y más creencias limitantes y que entonces van haciendo que realmente perdamos el norte por momentos. Si nos liberamos de los miedos y empezamos a aceptar que el cambio empieza es por nosotros, que no podemos esperar el cambio de papagobierno, llámese como se llame el que esté de turno, sino que de nosotros depende cómo miremos hacia afuera y cómo en verdad podamos construir a partir de las dificultades que nos estén presentando. Ocurre lo que alguien decía, esto se lo atribuyen a Carlos Slim, pero yo no sé si sea cierto o no, que algunos se dedicaron a llorar en pandemia y otros a fabricar pañuelos. Entonces depende de cómo estemos mirando nuestra vida, nosotros podemos aceptar esos cambios que se vienen, reflexionar, volvernos a flexionar en señal de humildad y empezar a darnos cuenta de que en verdad tenemos que tener más reflexión, menos reacción, menos revolución, más evolución. Repito esas últimas palabritas. Menos revolución, menos acelere, menos agite, menos angustia y más evolución, que implica crear conciencia de lo que estamos viviendo y realmente darnos cuenta de que en nosotros está ese mundo de las posibilidades. Alguien me está diciendo aquí, volviendo a empezar después de terminar una relación de 26 años, un divorcio complejo, a veces uno se gana una lotería y no se da cuenta. Y después es posible que años más tarde me digas, como me decía hoy justamente otra paciente, cuando yo le pregunté, ¿tú eres casada o soltera? Es una señora ya que tiene unos añitos, y cuando me dio su respuesta, yo entendí perfectamente qué me quería decir. Me dice, imagínese doctor, vivo en un estado feliz en este momento con mis 3 hijos. ¿Qué significa eso? Ya me separé. Sí. Entonces, hay gente que realmente empieza a darse cuenta de que se gana una lotería cuando se divorcia, cuando se separa de una relación tóxica, de una relación que no construía, de una relación vampiro, de una relación de sumisión, de una relación de dependencia. Si no tuviéramos ese contacto verdadero con nosotros. Si en nosotros está ocurriendo esto que estoy diciéndoles en este momento, es posible que así como a ti se te está mostrando un momento complejo por tu separación, a otro diga, no, qué maravilla vivir en matrimonio y estoy feliz porque me siento identificado con mi pareja y llevamos 30, 40 años juntos y somos cada vez más felices, y empezamos a darnos cuenta, como me decía una paciente que yo me gozaba mucho, era una señora como de unos 75 años que cuando iba a mi consulta, muy bella, esto fue al principio de mis años de consulta, yo le decía, bueno, ¿cómo vas? Pues querida, yo la molestaba mucho y ella me decía, pues ahí vamos querido, de esa manera vamos avanzando, mijo, así como me decía. Y yo le decía, oíste, ¿y aquel qué? ¿Y aquello qué? Vos todavía pasas muy rico. Me decía, veste cabezón, así me decía. Veste cabezón, vos es que no sabes que a esta edad el amor es espiritual. Pero fue una manera muy bella de entender cómo esa relación de pareja seguía funcionando tan bellamente, y créanme, el Señor la acompañaba hasta la consulta, muy respetuosamente la dejaba solita en la consulta y se quedaba en la sala de espera, y cuando salía, ustedes no se imaginaban, a ese hombre se le iluminaban los ojos y la recibía con aquello, mi palomita, ven acá, mi palomita, y ella también le decía mi palomo. Imagínense, eso sí que es una cosa extraordinaria.
Siempre cuando queremos volver a empezar tenemos que hablar de pasado, presente y futuro. No significa que nos tengamos que anclar en el pasado, pero tenemos que conocerlo y reconocerlo, pero además honrarlo, porque ese pasado, a pesar de las dificultades que haya tenido, nos fue formando y nos fue permitiendo crear cosas nuevas para seguir avanzando. Y ahí sí, encontrarnos en este presente para diseñar desde ahora nuestro futuro. Es fundamental que cada uno de nosotros empiece a entender que si entendemos ese pasado, si nos proyectamos al futuro desde el presente, lo que estamos haciendo es disponiéndonos a recibir generosamente. Realmente de esa manera empieza el pensamiento positivo y esto es fundamental. Aquí me está diciendo Cándida. Doc Alejo, ayer leí que el primer trimestre del año se abren los portales de 3 calendarios, el gregoriano, el chino y el maya, y también a lo mejor este calendario que hay por aquí, que cada uno tiene por ahí en su escritorio. Entonces, ¡qué maravilla! Es que el calendario lo estamos abriendo todos nosotros y no importa si sea el maya o el azteca o el gregoriano o el cualquiera. Nosotros cada uno está abriendo en su día a día un capítulo de su vida que es necesario para poder darnos cuenta de que en verdad nosotros vamos a escribir las palabras que van a registrarse en el libro de la vida. Por eso es, insisto, muy importante que nos dispongamos a recibir en este volver a empezar con esos pensamientos que nos ayuden a edificar, con eso de sanar las antiguas heridas sin negarlas, con generar propósitos realizables, no inimaginables ni imposibles, porque simplemente van a generar frustración. Pero obviamente tenemos que dar pequeños pasos para llegar a grandes logros y empezar a darnos cuenta de que empezamos a evolucionar precisamente si empezamos a disfrutar de esos propósitos realizables. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros estamos mencionando este tipo de cosas que estamos diciendo, también empiezan a cruzarse por nuestra mente una serie de pensamientos que en un principio pueden generar más limitaciones, más angustia, más ansiedad, y entonces ¿qué vamos a hacer y cómo va a pintar este año? Hoy me decía un paciente que vive en Canadá hace ya más de 20 años, me decía, estoy queriéndome volver ya para Colombia porque me siento muy solo, yo allá vivo solo, he conseguido para tener mis rentas acá en Medellín y todo esto, pero me siento solo. Y yo le decía, mira, primero sopesa, pon en la balanza que tienes allá, que tendrías aquí, porque estás muy joven, estás muy entero. Si vienes a quedarte sentado en la casa, te vas a atrofiar en un minuto y por supuesto esto no te va a permitir avanzar. Segundo, aléjate de los vampiros, aléjate de las personas que de pronto te estén dando consejos tóxicos y simplemente escucha ideas y de acuerdo con esas ideas, siente en tu corazón dónde realmente estás. Si estás acá en Medellín o si estás allá en Canadá en este momento, y si tu corazón te dicta yo quiero estar acá, pues entonces simplemente hazle caso a lo que tu corazón te dicta. Pero filtra a veces pensamientos que muchas veces nublan los objetivos principales. Eso, insisto, implica tener el control de las riendas para tomar las mejores decisiones. Por supuesto, con un buen grado de flexibilidad que nos permite convertir esos obstáculos en cosas funcionales y por supuesto también atreviéndonos a mostrar nuestra emocionalidad y nuestra capacidad de expresión de esas emociones. Hay quienes sufren de una cosa que se llama la alexitimia y es la incapacidad de mostrar esa expresión de las emociones, y entonces esos tienen hasta el 40% más de posibilidades de enfermarse de enfermedades de tipo cardiovascular, de patologías de tipo cardiovascular. Y por eso es muy importante que en este nuevo volver a empezar, uno de los propósitos principales sería el de mostrar nuestras emociones, el de sacar a flote todo esto que se está inscribiendo en nuestro interior y empezar a volver a nosotros mismos para que realmente empecemos a disfrutar, como dices, de ese camino de la vida. Eso es volver a la paz interior, eso es volver a levantar la mano en un momento en que sentimos que somos vulnerables y decir, hey, necesito ayuda, hey, necesito que me acompañes, hey, necesito un abrazo tuyo, hey, por favor, quédate esta noche, hey, por favor, escuchemos esta música, hey, qué bueno compartir este libro juntos, hey, qué bueno compartir este live, hey, qué bueno compartir todas estas cosas que nos están diciendo que vale la pena empezar a despedir otras etapas ya vividas, pero ojo, cerrando ciclos.
No dejemos eso de atrás sin cerrar. Es muy importante que hagamos una especie de ritual interior que nos permita cerrar ese capítulo de nuestras vidas para no quedarnos medio anclados, porque si no es como cuando el caballo empieza a pedir que le suelten la rienda y tú a jalonarlo para que no se mueva muy rápido. Entonces, ni tanto que se desboque, pero tampoco que no pueda andar. De esa manera, lo que estamos haciendo es empezando a elaborar ese duelo de lo que vivimos anteriormente, ese duelo de lo que fuimos y ya no somos, y eso sí que es bien importante, ya lo vimos en uno de nuestros live del final del año pasado, y volver a sacudir ese atrapasueños, insisto, para encontrar fortalezas, habilidades, destrezas, virtudes que nos permitan de verdad empezar a darnos cuenta de que ya en este volver a comenzar, volver a empezar, no se trata de buscar más culpables, no se trata de buscar excusas, se trata de encontrar, al contrario, la posibilidad de realizar todo lo que hasta ahora no hemos podido. No importa qué edad tengas. Hoy me encantó porque vi una gran amiga, paciente ya, pero somos amigos ya desde hace mucho rato. Esta es una mujer cercana a los 75 o 78 años, yo creo. Y esta mujer, imagínense la escena, me dice, mira el morado que tengo acá, y me muestra un moradote que tenía, una equimosis, como decimos en medicina. Y entonces yo le dije, por Dios, ¿y cómo te ocurrió esto? Y me dice, ¿cómo te parece que me ocurrió montada en una embarcación, en uno de esos rápidos? Y yo, ¿cómo? ¿Uno de esos rápidos? ¿Cómo así que te metiste en un rápido? Sí, se fue a meter en unos rápidos en los llanos orientales con sus hijos, y ustedes se imaginan, uno a sus 70 y tantos años, casi 80, empezar a desafiar semejante cosa. Yo lo pensaría 2 veces para meterme en uno de esos rápidos, y me decía, es mejor arrepentirme, no de lo que hice, sino de lo que no hice. Y entonces de esa manera ella dijo, me metí, y resulta que la embarcación se volteó y ella quedó debajo de la embarcación. Me decía, casi me ahogo, pero me lo contaba muerta de la risa, no con la angustia ni con la ansiedad, sino que me di cuenta que yo estaba hablando con una niña pequeñita de 78 años, es decir, con alguien que todavía estaba repleta de la capacidad de sorprenderse, de alegrarse, de jugar como un niño, y entonces vivir eso que para otros puede haber sido terrorífico, como algo absolutamente fantástico y maravilloso. Entonces, démonos cuenta de esto. Rafting, eso, perfecto, gracias por ese aporte allí. Entonces, ¿qué pasa? Ya no seamos más pesimistas, no busquemos culpables, empecemos más bien a crear hábitos que nos permitan de nuevo inspirarnos, seguir avanzando y volver a rescatar la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de ser líderes. Mucho cuidado con esto. Amanda Quintero, qué rico, mira, estás por acá, esta mujer vive en Alemania, imagínense la hora que es en Alemania, y hace el sacro oficio de conectarse con nosotros en este momento. No sé qué hora sea en este momento en Alemania, pero me encanta que estés aquí conectada. Entonces les decía, recuperar esa capacidad de ser líderes. Ojo, les recomiendo un libro muy especial de Robin Sharma que se llama El líder que no tenía cargo. Maravilloso, maravilloso libro, además que uno se lo lee rapidísimo porque es como una especie de cuentecitos que nos van contando de lo que el líder verdadero debe tener, y entonces ahí es donde uno empieza a identificar realmente con qué cuenta, con qué recursos cuenta, sin los miedos, sino más bien convirtiendo esos miedos en ilusiones, desarrollando conciencia, volviendo a activar la brújula de la vida que nos permite recalcular la ruta y generar un rumbo en la dirección y en el enfoque que hemos creado en un momento determinado. Esto nos lleva a que es necesario que volvamos a crear después de creer. Si cada uno de estos pensamientos que hemos dicho hoy los ponemos en práctica, pues yo les aseguro que ese volver a empezar va a ser infinitamente más fácil. Es que apenas la 1 de la mañana nos dice esta mujer, qué maravilla. Un abrazote. Si nos damos cuenta entonces de que tenemos todas estas herramientas a nuestra disposición, de verdad este tipo de encuentros van a ser ricos, como yo lo decía al principio. Es verdad, es que esto es riqueza. Esto es
realmente algo que vale muchísimo más que lo material, podernos reír en una charla como estas, así no nos estemos viendo físicamente. Yo intuyo sus carcajadas cuando hablo tantas bobadas como a veces hablo, a veces cuando me desboco, cuando se me van unas palabras de más, cuando me río de las mismas cosas que yo hago, porque ya no me río de mí mismo, sino conmigo mismo, y eso es bien distinto. Bien. Bueno, no los quiero saturar en este primer encuentro del año. Yo quiero que nos sigamos encontrando. Qué rico de verdad que podamos seguir compartiendo este año. Le agradezco infinitamente a la vida y a Dios que nos permita este tipo de encuentros para seguir gozando, disfrutando, alimentando nuestro espíritu, nuestra conciencia, nuestra capacidad de pensar más allá, por supuesto, de ir más allá de lo que nuestros órganos de los sentidos nos están permitiendo percibir y darnos cuenta que hay una transapariencia de cosas que están mucho más allá de las apariencias, que hacen que esta vida sea mucho más amable de la que nosotros pensamos en un momento determinado. Por supuesto, el feliz año para todos ustedes también. Por supuesto que este año traiga las mayores bendiciones. Por supuesto que estén ustedes repletos de mucha gloria, de mucha felicidad, de mucha plenitud, de mucha capacidad de compartir y de mucha capacidad de seguirnos encontrando. Sigamos compartiendo esta información, porque si otros encuentran que pudieron beneficiarse de estas palabras como ustedes hoy, realmente van a encontrar que con toda seguridad cuando el otro esté viendo esto, va a hacerles esto, un gesto de sonrisa, un gesto amable a ustedes, agradeciendo la posibilidad de que ustedes hayan compartido esto tan especial que podemos vivir. Gratitud inmensa también con ustedes, por supuesto, esto es fundamental. Qué rico, prima, que estés por ahí, un abrazote gigante. Por supuesto que en verdad seguiremos disfrutándonos y por supuesto que también vamos a ir, digamos que aprendiendo mucho conjuntamente, porque en la medida en que yo les hablo, aprendo de ustedes con sus anotaciones, con sus mensajes, con los mensajes que luego recibo en mi Instagram y en mi WhatsApp. Yo soy absolutamente feliz. Esperemos que este año, por ejemplo, para volver a empezar, los hinchas del Verde tengan un poquito menos de suerte que los del Medellín. ¿Cómo te quedó del ojo, Cándida? Un abrazote gigante para ustedes. Disfruten, descansen, gocen.